Tarantino vuelve a las pantallas con su octava película. No es que sea necesario, pero no está de más repasar su obra. Hijo del VHS se alzó ante Hollywood en 1992 atrayendo a intelectuales y a las masas, cuando triunfaban películas como El guardaespaldas y Filadelfia. Convirtió lo indie en popular, llenó la industria de perros salvajes entrando en la primera experimentación postmoderna, convirtiendo la mayoría de sus películas en las obras más influenciables de la época. Es un autor comercial, coge lo que le gusta y lo comparte con el público. Amante del cine, de cualquier estilo, lo mete en su coctelera, lo agita y nos trae entretenimiento pasando por diferentes estilos, tanto europeos como asiáticos, como experimentales, desde los spaghetti westerns, las películas de Kung Fu, el neorrealismo, el anime, los thrillers, la exploitation, el giallo italiano, creando un brebaje único, siempre en diferentes estilos, pero fieles a su marca, generalizando el crimen y la venganza. Eso sí, imponiendo el diálogo ante la acción, pero cuando ésta llega, no hay quien lo pare. It would appear there's only one thing left for you to do. And what would that be? Let's kill this bastard. Oh yeah! Oh yeah! Tarantino es de los pocos que tiene las pelotas de no dejarse poner el collar. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a la crítica, bueno, una especie de roadshow review de la nueva película de Quentin Tarantino, Los Odiosos 8. The Weinstein Company asked a question. What the f? What do two bounty hunters, Move a little strange, you're gonna get a bullet. a killer, and a deadly twist Oh my God! have in common? Starting to see pictures, ain't you? They're all part of the most exciting movie of the year. Now we're talking. Es la octava película de Quentin Tarantino, por lo tanto tenía que llevar el 8 en el título y tenía que haber 8 personajes, aparentemente principales. Los Odiosos 8, Hateful Eight. A partir de ahora la llamaré así, no me gusta el título en castellano. Quentin Tarantino ya dejó claro que dirigiría solo 10 películas, a la 10ª se retiraría. Dice o confirma que los directores a la 10ª película flojean. Así que si tenemos eso en cuenta, solo le quedan 2 películas, porque Kill Bill, las 2 partes digamos que forman solo la 4ª película. Dejó claro que dejaría la dirección. Eso no quiere decir que se dedique a producir o a escribir guiones, que es lo que mejor se le da. Con el tiempo veremos cómo termina todo esto. Inicialmente, la nueva película de Tarantino iba a ser como una especie de secuela de su anterior película western de Django desencadenado, y se iba a llamar Django in the White Hell, Django en el infierno blanco. Pero a medida que iba evolucionando su idea, iba cocinando este guión, se dio cuenta que la historia era tan potente, los personajes eran tan buenos, era tan potente que no podía dejarlo solo a un personaje principal. Así pues, decidió soltar de una vez por todas a Django. Bueno, como ya se sabe, esta película ha traído muchos quebraderos de cabeza a Tarantino, ya que pasó eso hace un par de años que se filtró el guión de la película y decidió dejar por completo este proyecto. Simplemente realizó una lectura del guión en público y decidió cerrar ahí el proyecto. Pero fue en el marco de la Comic Con de San Diego del 2014 cuando Tarantino anunció que retomaba el proyecto de Hateful Eight. Yes, we are going to be doing the Hateful Eight. To begin with,
Desde mi punto de vista, Tarantino vuelve a demostrar que es un genio, un monstruo detrás de las cámaras y escribiendo guiones. Aunque he de decir que yo me la esperaba muy diferente, no me he decepcionado para nada. Su octava película es completamente tarantiniesca y a la vez inesperada. Es posible que esta película con el tiempo pueda dividir la opinión en dos, pero por el momento parece que solo se hablan maravillas de la película y no les falta razón. Me parece justo esta opinión, veremos qué pasa con el tiempo. La película nos aleja un poco a lo que nos tiene acostumbrado Tarantino en cierto modo, pero nunca olvida su estilo. Tiene todos los rasgos típicos de una película de Tarantino, pero nos los plantea de una manera diferente y completamente original. De todo modo, estamos ante la película más arriesgada del director, estilísticamente y sobre todo técnicamente. Todo se vuelve más intimista. Tiene esos fascinantes diálogos y monólogos de los personajes. Trágicos, por así decirlo, interpretados por la mayoría de sus colaboradores habituales. Si alguien no es muy fan de Tarantino, puede ser que esta película se le haga muy pesada y que no esté hecha para él. Tiene unos diálogos extensos, acompañados de unos planos larguísimos. Emotions about bringing a woman to a rope. By woman, you mean her? No, I do not have mixed emotions. So you're taking in the Red Rock, huh? Evocando una película lenta de 3 horas. Pero eso sí, nunca aburre. Yo hablo desde mi punto de vista y por mi debilidad tarantiniana. Estoy seguro que me gustará mucho más cuando lo vea otra vez. Vamos, será compra asegurada. Básicamente, resumiendo así rápido la película, antes de entrar en detalle, es más oscura, cruda y dura. Sigue siendo violenta y sangrienta, pero todo a su debido tiempo. Hateful Eight puede recordar, en cierto modo, y así lo hace, a su primera película, la reducida e íntima Reservoir Dogs. Vuelve a sus orígenes para perfeccionarse. La mayoría, seguramente, y en los que me incluyo inicialmente, seguramente esperamos más a una película al estilo Malditos y Django. La película retoma el género del anterior, el western, pero cambia los paisajes desérticos por las montañas nevadas. Aunque más bien utiliza el western, más que como género, como ambientación de la película. En este punto, el género de Tarantino en esta nueva película, Hateful Eight, se vuelve más en la intriga, el thriller y el suspense. Utiliza esa fría ambientación para encerrar los personajes dentro del mismo sitio todos. 8 extraños en una historia que se cocina a fuego lento, muy lento. La película vuelve a estar dividida en capítulos, que creo que en su versión roadshow funciona muy bien, pero la digital ya no tanto. Bueno, ya explicaremos por qué. Pero fácilmente podremos dividir la película en 2 partes. La primera parte es una especie de introducción a los personajes, llena de diálogos donde vamos conociendo cada uno de ellos, cada uno de los personajes y qué lugar toma dentro de la historia. Entramos dentro de un juego de confianzas y desconfianzas entre ellos. One of them fellas is not what he says he is. What is he? In cahoots with this one, that's what he is. One of them. Maybe even 2 of them. Conocemos las motivaciones de cada personaje uniéndose mucho a la situación histórica de la que está ambientada la película, unos años después de la Guerra Civil Americana, básicamente causada, así, no me la sé mucho, pero causada por el tema racial. Aquí tenemos una conexión directa con la película anterior, la de Django desencadenado, que esta estaba situada un par de años antes de que petara la Guerra Civil. Aquí estamos en una película completamente teatral. Antes de verla se decía ya, pero yo no sabía mucho a qué se refería con eso. Pero al verla, está clarísimo. Los personajes, la situación de cada uno, la puesta en escena de la película, todo es puro teatro. Aunque también esto del teatro es un paso lógico en la evolución de Tarantino. Que como buen contador de historias, que siempre se deja influir por todo tipo de medios narrativos y solo le quedaba uno, el teatro. Lo único que le faltaba era unir a su coctelera el teatro. Y bueno, y como siempre tenemos referencias de otras obras de Tarantino, en este caso obviamente hablamos de La ratonera de Agatha Christie, el cual tiene una similitud increíble. 8 personajes que quedan atrapados en un hotel de huéspedes debido a la tormenta que cae en el exterior y se ven envueltos en un reciente crimen. Todos sospechan de todos y aparentemente todos pueden ser culpables. Aunque lo gracioso de todo esto es que yo mientras vi la película no pensaba en la ratonera directamente, yo pensaba en el detective Conan, que como serie de dibujos está basada en muchos personajes, en muchos autores clásicos de detectives como Agatha Christie y Sir Arthur Conan Doyle. Un momento en la película de Tarantino que me recuerda mucho a los capítulos de Detective Conan, que es cuando empiezan a decir pasó esto porque tú mientras estabas aquí pasaba lo esto, tú no lo has visto pero pasó aquello lo otro, y has dicho y no has dicho y pasó así, bla 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 bla. Pero obviamente no es lo único que vemos como referente en esta película, no solo la obra de teatro La ratonera podemos encontrarla,
sino multitud de películas. Y lo que es más latente, en cierto modo, es que aquí se aleja del famoso spaghetti western, las películas de Sergio Leone, del cual es un gran fan. Y se adentra más en esa América profunda de Howard Hawks y John Ford. Aunque no es tan fan de John Ford, siempre ha dicho Tarantino, pero es imposible no pensar en la diglicencia como referente para esta película. Como Kurt Russell tiene unas frases que son perfectísimas para los personajes de John Wayne. Pero con Howard Hawks recuperamos la obra que adora Tarantino, que es Río Bravo, que le va como anillo al dedo. Largos diálogos, planos también muy largos, acción reducida en momentos clave. Pero también encontramos películas de terror, como en La Cosa, que también protagonizó Kurt Russell. Un grupo de gente encerrada en una habitación por una tempestad que no pueden salir y en la que todos desconfían de todos. Casi como las típicas películas posapocalípticas de zombies, por ejemplo, todos encerrados en una casa, solo que aquí el terror que tenemos en el exterior de Hateful Eight es la tempestad y los fantasmas de la guerra civil. Sin olvidar aquí, barriendo para mi casa, el giallo italiano, ese género de misterio italiano al igual que una partida de Cluedo. Pues todo esto en la película se va articulando poco a poco. Se percibe una especie de bomba oculta en una partida de ajedrez que se va jugando lentamente con estos diálogos, estos planos, todas estas desconfianzas, extremos y tensión que van dejando ciertas pistas de lo que va a pasar. Y de repente, en una conversación, un disparo. Este disparo es muy importante porque separa narrativamente la película en las dos partes. Y a partir de aquí, cuando volvemos, cambia el tono completamente de la película. Recuperamos, por decirlo de alguna manera, el frenesí de las películas de Malditos y Django. A partir de aquí lo que encontramos es sang i fetge. Esta partida de ajedrez que estábamos jugando anteriormente desemboca a esta explosión, a esta bomba de explosión muy lenta, pero al hacerlo es espectacular. Vuelve el exceso por la sangre que nos tiene acostumbrados Tarantino. Explosión, disparos y sangre como siempre marca de la casa, pero siempre con su debida explicación. No es sangre gratuita porque sí. Esta parte es un poco más corta que la anterior y recupera el sello de Tarantino. En este punto se descubre la verdadera intención de todos los personajes. Recuperando un poco su autoinfluencia, ¿no? Ya hablamos que se parecía mucho a Reservoir 2, esta película, Hateful Eight, se podría parecer y resumir en la escena del bar de los malditos bastardos. Todos los personajes, diálogos y hechos que aumentan la tensión. Y luego, un pequeño gesto, 3 Gläser. un desencadenante que nos lleva a esa acción, esa orgía de sangre. Stiglitz. See auf Wiedersehen to your Nazi boss. Toda la película es completamente agitada, en cierto modo, en violencia. Ningún personaje se salva, todos son odiosos. Todos comienzan a mostrar las crueldades, la violencia, su cara oculta y la falta de humanidad, dando igual el tipo de raza o género que seas. En cierto modo podemos coger a dos personajes que ejemplifican este tipo de violencia. Uno es Samuel L. Jackson y Jennifer Jason Leigh. Ella será brutalmente golpeada más de una vez y él será atacado por los más ofensivos y creativos insultos racistas, como siempre abusando de la palabra nigga, que ya veríamos en Django desencadenado. Él será como el excombatiente negro de la guerra civil, el personaje más heroico, pero aún así hará cualquier tipo de cosa para sobrevivir a este mundo. Lo hará con cualquier herramienta que pueda tener y de la manera más inmoral y violenta posible. Ella mantiene siempre una actitud desafiante, combativa y osada, viendo que no recibirá ningún trato distintivo. Pero todo, en cierto modo, viene bien justificado por el contexto histórico de la película. Y aquí quería llegar yo. Hateful Eight ha basado casi todo su marketing, casi todo su poder comercial en el tipo de material que fue rodado, Ultra Panavision 70mm. Y que Tarantino enfatiza que debería ser exhibida en este formato, en el Roadshow. Una de las diferencias más grandes es el tamaño de la película, entre el 35mm, que es el que más abunda, y el 70mm. Esto desemboca una mayor calidad de imagen. Pero para mí no es que sea mejor ni peor, es una calidad de imagen diferente. Para mí lo mejor del 70mm es esa textura que aporta a la película. En cierto modo aporta personalidad. Aquí no podemos ver la limpieza que tiene el digital, no vemos los poros de los actores tan definido.
No solo firmaron con un formato obsoleto, sino también con unas lentes obsoletas. Por lo tanto, esto no ayudó bastante a la exhibición de la película. No me quiero dedicar a hablar sobre los aspectos técnicos del 70 mm. Uno, porque no los conozco todos, ni soy ningún experto ni director de fotografía como para explicarlo. Y dos, me quiero centrar más en la parte de exhibición de la película, de exhibición de este formato 70 mm Ultra Panavision. Los de Phenomena se marcaron un detallazo presentando la película y explicando todos los problemas que tuvieron para proyectarla en 70 mm. Tarantino, al cual estamos muy de acuerdo con su filosofía de que el fotoquímico, es decir, el soporte celuloide es muy importante y conservarlo. No se le ocurre otra cosa que recuperar el Ultra Panavision, que estaba en desuso desde hace 50 años, y hacer una película para regocijo de toda la industria cinematográfica que no tenía ningún medio, muy pocos, para poderlo proyectar en condiciones. Bueno, en cualquier caso, nosotros hemos llegado hasta aquí con muchísimo esfuerzo. El 70 mm tiene dos formatos, el Ultra Panavision básicamente, el Ultra Panavision y el Super Panavision. El Super Panavision es el que hemos proyectado aquí y el que el 90%, digamos, de cines en el mundo proyectan cuando tienen alguna película así. Es un aspecto de pantalla, podríamos decir, de 1 metro de alto por 2,20 de ancho. Que lo que vais a ver hoy es una imagen panorámica exactamente como la quería él, en el formato adecuado, con una óptica adecuada. Se ha encajado esa super panorámica dentro de esta pantalla, que es bastante grande, por cierto. Pero bueno, lo que sí podemos felicitarnos un poco todos es que hayamos conseguido esto, porque era muy difícil. Las ópticas que construyeron, que fabricaron en Estados Unidos, las tenían todas ocupadas y por tanto no era posible traerla a España. Es muy complicado por la coincidencia de fechas del 25 de diciembre ahora. Y finalmente pudimos rescatar una que vino de allí y cuando llegó no funcionaba. Por la cual nosotros habíamos anunciado vamos a hacer la película y tal, y luego tuvimos que suspender y esas cosas, ¿no? Bueno, pues resulta que la óptica finalmente la encontramos en otro sitio, precisamente aquí, y estuvimos buscando por almacenes perdidos de coleccionistas y finalmente encontramos una que se adaptaba exactamente a lo que buscábamos, así que fue una satisfacción el poder llegar a esto, ¿no? Deciros que una película de 70 mm, como es el caso, pesa 100 kilos, así que está todo ahí, hemos tenido que subir a peso, así a pulso, y mide concretamente esta 7 kilómetros de largo. O sea que vamos a ver una película, os vais a tragar una película de 7 kilómetros. Y bueno, también es muy diferente a las versiones que se van a ver aquí en el resto del país. Es el único sitio en Barcelona y concretamente en Phenomena que se va a ver la versión en 70. Tiene algunos minutos más y sobre todo una introducción musical que os decía que hay una música concreta de Ennio Morricone que está solo para esta versión y hay una imagen fija. O sea, que no os asustéis que la película empieza al cabo de 3 minutos, que hay una imagen fija. Es como, hemos venido a ver esta mierda, no. Es una imagen. Graba esa introducción. Así que nada, espero que lo paséis muy bien. Se ve de maravilla, esperemos que la proyección sea buena porque cada una de estas proyecciones implica un control constante. Estamos siempre mirando que el foco esté en su sitio, que esté el sonido, etcétera. Es decir, tenemos muchísima... nos preocupa la exhibición, es decir, que la experiencia para cada público sea lo máximo satisfactoria posible. Así que nada, gracias por venir, gracias por apoyar esto, porque es una locura absoluta. Yo creo que Tarantino estaría contento de que su película se pudiera disfrutar así con tanta gente hoy. Y nada, disfrutarlo muchísimo. Gracias. Y entonces empezó la película. Espectacular. Si tenéis la ocasión de ir a verla al Fenómeno o estáis en Barcelona, no os la perdáis, porque es la mejor manera de verla. Solo con ese pantallote que tienen, al ser ultra panorámico, es un formato más grande de lo que estamos acostumbrados. Y hay que tenerlo en cuenta porque en una sala convencional la experiencia no es tan grandiosa. Más, lo sé porque he visto las dos versiones, la Roadshow y la digital. Ya una película panorámica ya tiene esas famosas líneas negras que podemos ver en la pantalla. Menos en una panorámica convencional es 2.351. En 70 mm aún es mucho más, es 2.76, creo, 1, más o menos. Así que, desde mi humilde opinión, si la vais a ver en una sala convencional, sentaos cerca. Got room for one more? Who the hell are you? Got room for one more? El director ha decidido, junto con el director de fotografía,
grabarla, proyectarlo así, vale la pena verla así. Básicamente, para Tarantino, el formato 70 mm es la manera de ver Hateful Eight. Está proyectada de esta manera, está pensada para verla así. A diferencia de Nolan con Interstellar o Anderson con The Master, ya pensaron que se proyectaría en la mayoría de películas en digital o en su defecto algunas salas en 35 mm. Pero Hateful Eight es diferente. Todos los planos están pensados en que se proyectarán en su forma más completa. Con esas colosales dimensiones, los paisajes y las montañas nevadas son brutales. Aunque sí, la mayoría de la película de Tarantino está grabada en interior. Pero yo creo que no causa ningún tipo de problema porque los planos dentro de la mercería también están muy pensados para 70 mm. Ya que se puede disfrutar de esa puesta en escena, el detalle del interior, de ese atrecho que han utilizado para la película. Incluso los movimientos de cámara, los planos y los personajes como están colocados, todo está pensado para 70 mm. Todo momento está visualizado para el film panorámico. Y bueno, el Roadshow, para mí, repito, es como se tiene que ver la película. Creo que como está pensado originalmente la película Roadshow, pierde en la versión digital. Y creo que la diferencia entre Roadshow y comercial debería ser aún con un montaje mucho más distinto. What is a roadshow, you ask? Well, back in the day, a night at the movies was a big event. People even got dressed up. They call this a roadshow. It was a limited theatrical engagement with reserved seating, a musical overture, an intermission, and they also gave you a program. Aparte de estos 15 minutos que añade al metraje además, sobre todo concretamente en la primera parte, algunos minutitos de más, a diferencia de la otra, ¿no? Con esos planos ligeramente más largos. Se diferencia por la abertura, el intermedio, que separa justo la película en las dos partes que hemos hablado antes, y un programa. Con Fenómeno recuperamos esa experiencia cinematográfica, lo que es ir al cine, lo que sea, el cine sea un evento al que acudir. Es difícil pensar en esa casualidad, teniendo en cuenta el aire de inspiración teatral que tiene Hateful Eight. Además, volviendo de la pausa, tenemos la voz en off de Tarantino explicándonos qué ha pasado en esos minutos que hemos estado fuera de la sala. Pero no una voz en off como narrador, más bien es una voz en off como comentarios del director. Pero está bien porque entra dentro del juego de la experiencia del Roadshow, tal y como ha sido concebida. No sé, pero la versión digital desconecta mucho de la película, me aleja de ella. Y además, si recuperamos la parte técnica, ¿no? Que le añadimos esas barras negras tan heavy para encuadrarlo en la pantalla, no hace que la experiencia sea tan pura como debería ser, por decirlo de alguna manera. Esas para mí son las grandes diferencias entre Roadshow y versión digital, que creo que la versión digital tiene que haber sido un montaje mucho más distinto, para poder separar las dos experiencias y que la sala digital no le afecte tanto a la película de esta manera. Y para terminar, quiero hablar del DTS. El sonido en Fenómena es espectacular. Si una cosa que yo quiero cuando voy al cine es que si hay disparos, explosiones, me revienten en la cara. Es la primera vez de mucho tiempo que al salir de ver una película de esa sala tengo la sensación de haber visto una película como Dios manda. Además, el sonido es tan espectacular que cuando siempre sopla el viento, esa ventisca, da la sensación de que fuera aire temporal, que estamos refugiados dentro de la sala con esos personajes. Vamos, una locura. Y que si tenéis la oportunidad o vivís en Barcelona, aprovechar la sala Fenómena. Y debéis verla en esos Glorious 70 mm. That's pretty cool, huh? Y por último, pero no lo menos importante, la banda sonora. Para mí es una de las mejores cosas de la película. Además, la banda sonora compuesta ya por el compositor sinfónico por excelencia del western, Ennio Morricone. Que vuelve al género después de 40 años. Es sublime. Realmente espero que se lleve el Oscar. Aunque bueno, es vergonzoso que se lo lleve solo por Hateful Eight, porque para mí tiene composiciones mucho mejores. Es un músico espectacular. Por ejemplo, Children of in America, también por Sergio Leone. Esa banda sonora es piel de gallina. Para mí es de las mejores que tiene. Porque además aquí estamos hablando básicamente de un tema compuesto en cual modifica y varía un poco, dependiendo de los momentos del film y de las diferentes escenas. La música se vuelve un personaje más, pero no interfiere dentro de la película, dejando el peso a los actores, cogiendo un papel muy secundario que solamente entra dentro de la mercería más en la segunda parte.
Además, esos silencios que tiene la película le otorgan una tensión brutal, enfatizando más así en el tono oscuro y dramático de la cinta, pero a veces ayudando mucho al humor. Estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Tarantino cuando recogió el Globo de Oro por la mejor banda sonora de Hateful Eight. Wow, this is really cool. Do you realize that Ennio Morricone, who, as far as I am concerned, is my favorite composer? And when I say favorite composer, I don't mean movie composer, that ghetto. I'm talking about Mozart. I'm talking about Beethoven. I'm talking about Schubert. That's who I'm talking about. And Ennio Morricone has never won an award for any one individual movie that he's done. But I have to say that I directed the movie that the great Ennio Morricone, at 87 years of age, did an original score for and won the Golden Globe. For Ennio and his wife, I say thank you and grazie. Grazie. Tarantino lo ha vuelto a hacer. Es un peliculón en mayúsculas. Aunque no está al nivel de algunas de sus obras, solo está un peldaño más por debajo. Y debido un poco a esa gran y larga primera parte, tan pausada y lenta, pero no aburrida. Pero yo creo que flojea un poco por eso. Nada, poquito. Ya que creo que tranquilamente la cinta podría durar media hora menos, pero tranquilamente. Pero bueno, para mí se ha convertido en mi nueva película favorita de Quentin Tarantino. Está en mi top 4. Hecha por Kill Bill, Pulp Fiction, Malditos Bastardos y ahora Hateful Eight. Más que añadir, esto es el vídeo, esta es mi crítica de Hateful Eight, que le he querido hacer un poco así jugando con el roadshow de la película, más o menos. Y nada más que decir, muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, que siempre ayuda a comentar lo que queráis de esta película, sin spoilers, claro, para poder abrir un debate, que es lo que me interesa, tener este feedback con vosotros. Y agradeceros que estáis ahí, os mando un súper abrazo, vamos aumentando poco a poco los suscriptores, y eso para mí no tiene precio. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo. No me falléis.